Chúcalo. en la ocupación hospitalaria. Sí. De regreso al escenario, un saludo especial para Ernesto. Estamos de vuelta para entonces hablar sobre una noticia del día de hoy que ha sido muy comentada y fue la orden de libertad de la señora Marlene Martínez, la madre de Marlon Martínez, condenado a 30 años por la muerte de la adolescente Emily Peguero, adolescente embarazada. Pues ha habido una decisión en un recurso de habeas corpus. Si ustedes me lo permiten o quisieran emitir algún juicio, pero es un detalle técnico que debe entenderse, que quizás la gente no comprenda, porque fue puesta en libertad, pero eso no significa que la juez que lo puso en libertad esté determinando culpabilidad o inocencia en el caso de que se trata. Un caso escandaloso, un crimen abominable que ha provocado un levantamiento social, sobre todo en la comunidad de San Francisco de Macorís y sus vecinos. Entonces, si ustedes quieren, yo les explico qué es lo que pasa. Porque la puesta en libertad es correcta, jurídicamente correcta. Castillo estaba hablando fuera de cámara de que se trataba de un crespón para la justicia. Sin embargo, la juez Carminia Caminero, que es de la segunda sala penal de el juzgado del distrito judicial de la provincia Duarte, lo que ha hecho es conceder la libertad a una persona por entender que su privación de libertad, su prisión, es irregular, es violatoria de sus derechos fundamentales y del debido proceso. Vamos a explicarlo para que se entienda. Técnicamente, la señora Marlene Martínez es inocente del caso que se le acusa, porque todavía no ha habido una sentencia definitiva. ¿Me están entendiendo? El caso va a una última jurisdicción. Se ha elevado un recurso de casación y habrá una decisión final en la Corte Suprema. Pero en primer grado, esta señora fue condenada a 5 años de prisión. Sin embargo, ella, en uso de sus derechos, sus abogados apelaron la decisión. Fue una corte de apelación y la corte de apelación la halló culpable de ocultamiento de cadáver y se le condenó a 2 años. Entonces, ella tiene en prisión más de 2 años. Desde el inicio del caso ha estado bajo la modalidad de prisión preventiva determinada por un juez. El caso de ella está todavía pendiente en lo que respecta a ella de una decisión final, de que haya una sentencia, como en derecho se dice, que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esto es que sea una sentencia firme, que ya no se puede hacer más nada. Como es firme la sentencia que condena a su hijo a 30 años. ¿Por qué es firme? Porque la condena se le aplicó en un primer grado y el joven se agotaron los plazos de la apelación y no apeló. Entonces ya en ese caso no se puede hacer más nada. Esa sentencia es firme. Con respecto a él, 30 años de prisión. Con respecto a su madre, que muchos alegan que es cómplice, que ayudó a la comisión del crimen, que no solamente fue ocultamiento del cadáver, sino que contactó personas, en fin, una serie de diligencias que hizo. Entonces, con respecto a ella, no hay una decisión judicial final. Es decir, ya no está condenada definitivamente. Está pendiente que la Corte Suprema decida. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que sus abogados
han alegado que su prisión es inconstitucional, es irregular, le han violado sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ella no tiene una sentencia definitiva, es presa preventiva y además está bajo una modalidad de medida de coerción que dice el código que no puede exceder a 1 año. Pero además podrían basarse ellos y mucha gente ignorante en que ella fue condenada a 2 años y tiene más de 2 años en prisión. Ese es el alegato más simple y que usted lo puede entender más fácil, pero ese alegato es falso, de toda falsedad, porque ella no tiene una condena definitiva, porque está pendiente un recurso ante la Corte Suprema, y será la Corte Suprema que podrá ratificar la pena de 2 años, aumentarla, disminuirla o tomar otra decisión que podría ser hasta la de un nuevo juicio, volviendo el caso a primer grado. Hasta eso pudiera ser la Corte Suprema. Entonces, técnicamente lo que ha ocurrido es que la juez garantista le han llevado a una persona privada de libertad en un tema que es el recurso de habeas corpus, un recurso constitucional que significa presentación del cuerpo, presentación del privado de libertad, y ha dicho, ¿qué es lo que usted le acusan? ¿Qué tiempo usted tiene presa? Pues esto es ilegal. O sea, esa juez no determinó si ella es culpable o no del hecho que se le imputa, sino que técnicamente la ordenó su puesta en libertad. Esa es la explicación técnica de ese caso. Esa es una muy buena explicación técnica, muy buena explicación técnica, pero la población, Carlos, lo que está mirando es el resultado final. El resultado final exactamente es que sale liberada, considerando la población que su intervención en el hecho amerita un nivel de sanción, de mayor sanción, y en ese sentido la comunidad nacional se ve frustrada nuevamente por las irregularidades de la justicia, porque ese tribunal que redujo la condena de 5 a 2 años de prisión, ¿cómo se produjo esa variación? ¿Qué intervino en esa variación? Y la gente lo sabe con toda claridad: el poder fáctico político, la influencia política, o las irregularidades de corrupción que hay en la justicia normal en las este irregularidades país. procesadas. Exactamente. Entonces, todo eso va creando un saldo final que es frustratorio para la población. Deberá la Suprema Corte de Justicia, en la instancia de casación, entonces, tratar de enmendar ese proceso turbio para que realmente haya una sentencia que responda a los hechos y a la expectativa de la comunidad. Estoy de acuerdo contigo, Castillo. Radamés. No, comparto totalmente ese análisis de Manuel, en el sentido, o sea, tu análisis, Carlos, es un análisis en marco legal, ¿no? Jurídico, puramente jurídico. El proceso jurídico. El proceso es decir, jurídico. el verdadero, lo que se llama seguir el debido proceso, ¿no? Respetar el Estado de Derecho, en fin. Ahora, lo que queda es esa sensación de que la falencia este caso expresa las enormes falencias que tiene la justicia dominicana, ¿verdad? Porque sí, evidentemente usted hace una encuesta aquí en este país, nadie va a estar de acuerdo que esa señora la sancionaran por 2 años, nada más, cuando todas las informaciones que han circulado indican que su participación en ese asesinato fue determinante. No fue mínimo cómplice mínimo. Exactamente. Si es cómplice, la pena inmediatamente inferior serían 20 años de prisión. Bueno, exactamente. Esa señora tuvo un protagonismo muy grande en ese asesinato. ¿Y cómo es posible que al final ella termine con 2 años de sanción? Es una cosa increíble, ¿no? Y es una expresión de cómo funciona la justicia dominicana. Es decir, que
yo creo que la gente se siente frustrada. Yo pienso que la Suprema Corte de Justicia debe echar hacia atrás eso. Es lo que yo pienso, Carlos. Sí, esa es la expectativa. Yo tengo una ilusión, al ver este perdido, de que la Corte Suprema envíe ese caso a la primera jurisdicción. Eso vuelva a comenzarse a conocer, porque hay todavía muchas lagunas. Hubo cosas que quedaron ahí en nebulosa, pero hay cosas que no tienen respuesta todavía de ese caso. Y no es verdad que esa señora lo que haya hecho solo sea ocultar el cadáver. Eso no es verdad. Es más, para muchos, ella es la instigadora del crimen. Ella es la autora intelectual de ese hecho. La que conminó a su hijo, a un adolescente también, otro salta para atrás, como la otra muchacha, un muchacho, a que resuelva eso. Tú no que priven cosas, resuelve eso. O sea, ella la conminó a que hiciera ese atentado contra la vida de la criatura que estaba por nacer y de esa pobre niña esa adolescente Emily Pegues. Cambiemos de tema, y Radamés tiene el tema de el expresidente Danilo Medina y sus expresiones que están en un audio muy divulgado en una reunión de ayer, una reunión política del PLD, y al mismo tiempo de esa reunión que luego se conoció los dos tweets en que el diputado por Santiago, Víctor Suárez, renuncia a el PLD y tilda de dictador intolerante a Danilo Medina. Los detalles y el análisis con Radamés. Sí, lo primero sería brevemente poner en auto a los amigos y amigas televidentes en relación a lo que dijo Danilo Medina. Dijo él que nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. Entonces, un partido que cayó en esa condición no merecía estar en el poder, dice él. Y dice, yo no sé de dónde saca, asegura que más de 1 millón de PLDistas no se levantó a votar, y dice que eso hay que analizarlo. Lo que pasa es que él se queda en un análisis simplista. Es lo que tiene que preguntarse, ¿por qué los PLDistas no estaban motivados, una parte de ellos, a votar? Llegó un momento en que ser PLDista se convirtió en una vergüenza en este país. O sea, yo conozco muchos amigos PLDistas que no querían decir que eran PLDistas. Cuando la situación llega a ese nivel, en que la gente se avergonzaba ya de ser PLDista, pero que la acumulación de una serie de factores, de una gestión cuestionable, sobre todo en la parte moral, en la enorme corrupción, cómo se convirtió todo esto en un emporio político empresarial, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que él tiene que, lo que él tiene que hacer es hacer un análisis profundo por qué al final una gran parte de los PLDistas no fue a votar, ¿verdad? Él habla de muchas cosas, pero a mí me parece que él se queda en la parte, dice por ejemplo, nos convertimos en compañeros indeseables por mucha gente de la población que nos observaba, expresiones como esa, ¿no? Me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero y lo que me pedía era al hijo allí, la mujer allí, al hermano allí, al otro allí. Claro, todo esto lo que expresa es un sistema político clientelar, que de alguna manera lo estamos viendo también en la protesta que hay ahora por los empleos en el PRM. Es un sistema político clientelar que hay, y él, de alguna manera él lo está expresando aquí. Lo más importante quizás de esas declaraciones es que pone al desnudo en qué hemos convertido el sistema político en el país. Un sistema político totalmente clientelar, donde la politiquería se ha convertido en un elemento fundamental. Pero hay que decir también, Radamés, que así como él reconoce que la motivación de los periodistas era el dinero y la oportunidad de empleo y de cosas que le pedían al presidente, habría que decir qué responsabilidad tiene el liderazgo de este partido, el liderazgo nacional, en crear toda una cultura de oportunistas basada en la acumulación de dinero. ¿Quién fue el que manejó el Estado en esta dirección que provocó en la comunidad política la motivación del dinero?
ahí entra la crítica y debe entrar la autocrítica y la concepción marxista del Estado que manejó el PLD, no solamente en el gobierno de la República, sino también en el de y esa es la crítica que necesita el PLD para evitar que siga el camino, el derrumbe que siguió el PRD, que también fue afectado por el mismo mal, creer que el poder fáctico del dinero era el poder determinante de la conducta política. Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva, el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Vamos a la pausa.